¿Cuál es el primer signo radiológico del derrame pleural? A ver, lo primero, a ver, tengo ecografía, tengo radiografía, tengo tomografía. A ver, en primer lugar, yo podría comenzar la pregunta, ¿no? El primer signo radiológico, cuando dice radiológico, es porque está pidiendo rayos X, en primer lugar. Y lo primero que se va a llenar siempre es el seno costo diafragmático posterior. O sea, en una placa lateral, tú vas a ver así el pulmón, y lo primero que se llena es esto, el seno costo diafragmático posterior. ¿Correcto? ¿Sí? Perfecto. ¿Y por qué? Porque se puede borrar con un volumen más o menos de 75. Y cuando tú ves la cara antero-posterior o posterior-anterior, lo que tú quieras, y tú ves que hay un borramiento, acá ya es porque hay más o menos de 150 mínimo. O sea, este es lateral, y este es uno posterior-anterior, ponte, ¿no? Que es la mejor placa, ¿no? La mejor placa de todas las posterior-anterior. Siempre de atrás para adelante el rayo, no es la mejor placa. ¿Ok? Entonces, con esto tú ya más o menos estás teniendo una relación. ¿Ok? Con la ecografía uno puede tener valores pues desde muy poquito, ¿no? Prácticamente la ecografía te va a valorar mucho mejor, mucho más bajo, la sensibilidad es más alta, y con la tomografía es la más alta de todas, ¿no? La tomografía tiene la mayor sensibilidad, ¿no? Y la mayor especificidad, le gana a todas. ¿Ya? Definitivamente. Pero en la práctica, lo primero que te van a pedir es placa. Así que eso te van a preguntar en el ENAM, por ejemplo, cuando estés preparado en directo, es placa. ¿Cuál es el signo radiológico más típico del derrame pleural? O sea, cuando te dicen más típico, ¿es qué cosa? O sea, te dicen más típico no quiere decir más frecuente. Más típico quiere decir lo característico. ¿Cuál es lo más típico que ustedes han visto en su vida cuando alguien habla de derrame pleural? Lo más típico es la famosa curva. Exacto, la curva de Damasio. ¿Por qué en la curva de Damasio la punta se va a la zona axilar? Porque tiene la menor presión negativa de todo el tórax. Por eso que la curva se va para arriba. ¿Sí? La curva de Damasio. Más o menos se forma cuando tienes entre 500 y 800 mililitros. ¿Correcto? Y segundo, hay que recordar que la curva que ya se ha formado puede romperse. Una curva de Damasio hecha puede volver a la normalidad y puede que se rompa, ¿no? Y termine así. ¿Cuándo la curva de Damasio se pierde? Es la pregunta de que uno tiene que tener en cuenta. O sea, ¿cuándo pierdes la curva de Damasio? Pierdes cuando entra el aire. Cuando el aire entra. O sea, en un nitro neumotórax. Si tú tienes un paciente con un montón de líquido y ves que el líquido no hace curva y más bien está todo recto, es porque hay aire y líquido. El aire y el líquido hacen perder la curva. ¿Correcto? La mejor forma de localizar un derrame encapsulado. Exacto. Cuando te hablen de estas palabritas, es porque te están diciendo que no es radiografía. Cuando te pongan una palabra adicional, no es radiografía. Y como no te piden el gol estándar, que es la tomo, ¿qué crees que debes marcar? Mira, la mejor forma de localizar un encapsulado. Yo sé que eso no es lo normal, o sea, no es radiografía. Pero tampoco me piden el gol estándar, que es una tomo. Entonces me están preguntando, ¿para qué? Para estudiar con ecografía. Correcto. Y la ecografía pueda delimitar la zona. A eso están apuntando estos malditos. ¿Eh? Los síntomas del derrame pleural incluyen, aquí es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos la anamnesis y el examen físico. En la anamnesis tenemos la disnea y el dolor torácico. ¿Correcto? Un dolor tipo hincada, ¿no? Pleurítico, es el tipo hincada. Y en el examen físico, la matidez en la zona y en la ocultación, prácticamente murmullo vesicular abolido, ¿no? Totalmente abolido. No hay murmullo. No hay. Esto, ¿cómo lo permite? Esto nos permite diferenciar de qué? De una consolidación, ¿no?
Por ejemplo, si tú tienes acá sólido, tú quieres enfrentar consolidación, ¿no? Consolidación es representante de la neumonía. La neumonía es representante de la consolidación, ¿no? Entonces acuérdate, mira, sólido, neumonía, líquido, derrame pleural. Entonces, por ejemplo, lo primero que te van a permitir la diferencia entre uno y otro es las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales están elevadas en los patrones de consolidación. En cambio, las vibraciones vocales están prácticamente abolidas, o sea, están caídas en el derrame pleural. Eso es lo primerito, es lo principal que yo quiero que tú recuerdes para el examen, ¿ya? Cuando te pongan vibraciones vocales elevadas, marca un patrón parenquimal, marca neumonía o alguna cosa por ahí, ¿sí? Pleural al piso, ¿ya? ¿Por qué? Porque ambas pueden tener matidez. Ambas pueden tener matidez. ¿Ok? Matidez. Ambas pueden tener matidez. Pero las vibraciones vocales es la diferencia. Y aparte, el murmullo vesicular acá está abolido y acá puedes encontrar crépitos. A veces no escuchas los crépitos, porque depende en qué fase la neumonía esté. Ya lo veremos eso en la parte patológica de neumonía. Pero es importante recordar. Ahora, el derrame pleural y la neumonía, si bien tienen soplos, ¿no? Los famosos soplos pleurales, soplo tubárico, el único soplo respiratorio que se escucha es el soplo tubárico. En la vida real, en la vida práctica es así, chicos. Por eso que es el soplo que más preguntan en respiratorio, es el soplo tubárico de neumonía. Por ejemplo, en patrones consolidativos se ve eso. ¿Ok? En neumonía se ve soplo tubárico, patrones consolidativos. Es lo más frecuente. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Para diferenciar en una radiografía de tórax un derrame pleural de una atelectasia, habemos de mirar qué cosa. ¿Qué debes mirar para diferenciar un derrame pleural de una atelectasia? Qué interesante. ¿Por qué lo digo? Porque tú tienes un paciente, acá está tu tórax, todo esto está blanco. Blanco, ¿ah? Oye, doctor, hay un pulmón blanco. Pulmón blanco. Si es pulmón blanco, doctor, puede ser atelectasia o puede ser un derrame pleural. ¿Sí? Tienes razón. ¿Cuál es la diferencia? Pero un derrame pleural masivo, ¿ah? No cualquier derrame tampoco, ¿no? Tiene que ser grande, ¿no? Y una atelectasia también severa, ¿no? Para diferenciar ambos, porque en realidad el mejor examen para diferenciar es la tomografía. O sea, la tomografía te lo diferencia a la primera nomás, al toque sale. Es el gol estándar. Pero esta placa, esto acá dice, acá te hablan de radiografía de tórax. No tomografía. Entonces te la ponen yuca. Para eso, ¿qué tienes que saber? El mediastino. ¿Qué pasa con el mediastino? Si es una atelectasia, la atelectasia tiende, como retrae el pulmón, crea presión negativa y jala hacia su lado, ¿no? O sea, la atelectasia lo jala al mediastino, ¿no? Lo jala a su lado. En cambio, el derrame pleural, ¿qué hace? Empuja el mediastino, ¿no? Lo bota al otro pulmón. Entonces, eso es importante. Importante. Por ejemplo, si yo tengo una atelectasia, ¿por qué puede haber sido? Por una obstrucción. Podría sospechar de qué? Cosas que hagan obstrucción en el bronquio. Un cáncer podría ser. Entonces, cuando yo tengo un paciente que me dicen, oye, hay un paciente que tiene un pulmón blanco y sospechan de cáncer, probablemente hecho atelectasia. ¿Cuál sería el método diagnóstico? Entrar a mirar el tumor endobronquial, una broncofibroscopía. Ah, buena. Claro, pero lo tapa por dentro la luz y se colapsa porque le han tapado el bronquio por dentro. Claro, esa es la lógica, exacto. Así tienes que estudiarlo. Entonces la atelectasia te va a ayudar ahí a diferenciar. ¿Por qué? Porque en la atelectasia jala hacia su lado, en cambio el derrame empuja el mediastino hacia el otro lado. Pero al hacerlo también puede inestabilizar al paciente, ¿eh? También lo pueden estabilizar. Entonces, para poder diferenciar, ¿qué tenemos que ver bastante? El mediastino. Eso hay que recordarlo. Si un derrame paraneumónico está loculado, la actitud es
Bueno, lo primero que hacemos nosotros cuando queremos ver si un derrame está loculado, o está loculado, ¿no? Hay que tratar de drenarlo. Hay que tratar de drenarlo. ¿Por qué buscamos nosotros drenarlo? Pues al drenarlo, vemos si de verdad puede salir eso y evitamos hacer una cirugía mayor. Entonces, hacerle una ecografía, ¿no? Si está loculado, hacemos una toracocentesis guiada por eco, para no hacer daño, ¿no? Siempre toda toracocentesis, muchachos, debe ser hecha por ecografía, por favor, ¿ya? Y si fracasa, va a cirugía, ¿no? Una decorticación de esa zona para poder sacarlo, ¿sí? Se va a cirugía, haría una toracotomía, ¿no? Toracotomía significa, tomía es corte, tórax, cortar el tórax, toracotomía. O sea, te abre el corte y miras por dentro, sacas, limpias, dejas un tubo de drenaje, ¿sí? Ante un derrame pleural maligno, en el tratamiento, ¿cuál es? El derrame pleural maligno es la última, el estadio clínico 4 de un paciente oncológico. Entonces, tenemos que dar calidad de vida. Si el paciente vive más de 6 meses, o si vive menos de 6 meses. Para eso hay índices en oncología, como el índice de Karnofsky, que nos va a ayudar. Si vive más de 6 meses, le hacemos pleurodesis. ¿Qué es la pleurodesis? Es buscar irritar la pleura con una sustancia y una vez irritada pueda fibrosarse entre las dos pleuras, que normalmente hay un espacio virtual, ¿verdad? Ahora se fibrosan y se quedan como una sola pleura, haciendo una coraza y evitando que se llene el espacio entre ellas. La pleurodesis se puede hacer por algunos medicamentos. Por ejemplo, podemos colocar un inflamatorio, doxiciclina, antiguamente se colocaba. Luego se colocó bleomicina. Ahora se hace con Jovisol, por ejemplo, también otra técnica. Pero la mejor técnica es el talco percutáneo. Y el talco es Lurri por videotoracoscopía. O sea, se le mete al paciente a sala de operaciones, se le colocan los trócares, se le mete el talco así, como que esparce el talco por el tórax, irrita un montón y una buena pleurodesis. Si vive menos de 6 meses, solamente se le deja drenaje torácico. El drenaje torácico puede ser percutáneo. El paciente se va con su drenaje, se le conecta con una bolsa, una sonda Foley, y ahí está drenando, todo el tiempo drena. Y, oh, doctor, pero si es una sonda Foley no es vacío, ¿se puede meter el aire? No, es que justamente la válvula que queda acá en el tórax se llama válvula de Hemlich. La válvula de Hemlich es una válvula de protección al vacío. Solamente bota el aire, pero no permite que nada entre. Entonces le dejas esa válvula y lo conectas a una sonda Foley y el paciente comienza a drenar hacia el tórax. ¿Cómo defines kilotórax? También lo hemos visto. La definición de kilotórax es una definición basada en el comportamiento del triglicéridos. Para esto es importante recordar acá la definición. Los triglicéridos en líquido mayores de 110 van a ser su definición máxima. ¿Ok? ¿Y por qué ocurre? Causas, la más frecuente es trauma. Dentro de ellos está el iatrogénico, toda la cirugía. ¿Eh? Y la segunda causa es linfoma. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va desde el drenaje torácico, tubo de drenaje torácico, porque nadie quiere tener ese líquido metido en el tórax, definitivamente. Segundo, octreotide. Tercero, pleurodesis. Buscamos que el paciente, pues, o sea, tú vas a ver que hay casos donde dicen ligadura del conducto torácico. En la práctica no se hace y además no es un tratamiento que no tiene muchos resultados positivos para que lo puedas tener en cuenta. ¿Qué es el pseudoquilotórax? Es el aumento del colesterol en líquido pleural. ¿Y qué causas podrían ser? Sobre todo inflamatorias. Tuberculosis en el Perú, artritis reumatoide. A tener en cuenta. ¿Ok? Unos pacientes robots que quiero que menciones. Vamos a ver acá. Nos estamos ubicando en el ENAN extraordinario del 2020.
Y ENAM 2020 también, ordinario. O sea, estamos hablando de lo que han dado este año 2021. ¿Ok? Para poderlo tener en cuenta. A ver, miren el nivel. Ya ustedes han pasado por el tema. Hemos estado en la fase de Villapepas. Han hecho banqueo, han hecho teoría, todo. Ahora vamos a la pregunta. Varón de 18 años acuchillado en región infraclavicular derecha. Presenta disnea súbita. Dolor torácico derecho. Presión 80-40. Frecuencia cardíaca, ingurgitación yugular positiva. Tórax asimétrico, emitoras derecho timpánico. Murmullo vesicular ausente. ¿Cuál es el diagnóstico probable? ¿Qué marcan? ¿Cuál sería, chicos? ¿No les parece un robotazo de aquellos? ¿No es un robot de lo que hemos visto? ¿Qué cosa será? Al paciente le han hecho, a ver, tiene un trauma y apareció la palabra súbita. La palabra súbita aparece en pocas cosas en el mundo. Por ejemplo, neumotoras de tensión, tromboembolismo pulmonar, hemorragia subaracnoidea. Súbito, ¿no? No todas cosas súbitas. Dolor torácico derecho, está hipotenso, está inestable, ¿ah? Está inestable. Y luego dicen timpánico, la palabra timpánico. Han tocado y hay aire. Entonces es un neumotórax inestable. En otras palabras, es un neumotórax, atención. Se acabó. ¿Cuáles fueron mis palabras claves? Inestabilidad, súbito, timpánico. Suficiente. Suficiente. Con eso reconoces rápida la pregunta. Varón de 23 años, consulta por cuadro de tos seca desde hace 2 meses. Radiografía de tórax, borramiento, vamos a ponerlo acá. 2 meses tos seca. Si te ponen una pregunta de examen así, 2 meses, 3 meses, fiebre, no sé, tos seca, ¿de qué piensas? Al toque nomás. Claro, pero claro que sí. Radiografía de tórax, borramiento del ángulo costofrénico derecho. O sea, te dicen borramiento del ángulo, ¿qué te están hablando? Derrame pleural. Examen de líquido. Cociente LDH, líquido pleural plasma, mayor a 0,6. Ya es un criterio suficiente de LAI, ya es exudado esta vaina. Proteínas del pleura, del plasma mayor, ya no importa, ya basta que uno sea positivo y ya es exudado. Linfocitos, ¿pero qué te ponen? ADA. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Tú cómo te sientes cuando ves estas preguntas? Eso es lo que te van a preguntar, ese nivel te va a preguntar. No te va a preguntar más difícil de esto, ¿eh? Entonces dices, oye, qué bacán. Este es un derrame pleural por tuberculosis. Pero como que ya ves las palabras mágicas y comienzan a encenderse en tu mente todo ese elemento. ¿Ok? Tercer robot. Mujer de 64 años refiere disnea. Radiografía muestra derrame pleural del lado derecho. Se realiza toracocentesis. Relación de concentración de proteína total en el líquido pleural de 0,38. Nivel de lactato 125. Relación de concentración LDH en líquido pleural 0,46. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? Te están poniendo, en primer lugar, proteínas totales, te dicen, ¿no? 0,38. Luego te ponen LDH, nivel de lactato LDH 125. Y te ponen relación de concentración LDH en el líquido pleural 0,46. ¿Qué crees tú? ¿Qué cosas podría ser esto? Todo el tiempo te están poniendo. Todo el tiempo te están poniendo. ¿Le están dando valor a qué? ¿A qué le están dando valor? En primer lugar, no le están dando valor en nada a las proteínas. No le están dando valor en nada a las proteínas. Proteínas menos de 0,5, LDH menor de 0,6. Te están diciendo que es que exacto, que es un trasudado. Es un trasudado. Podría ser insuficiencia cardíaca la causa más frecuente, ¿no? Que es un trasudado. Y podría ser dentro de ellos la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿en qué va a girar en torno todo el valor que ustedes tienen que dominar? En dominar el mapa mental. Dominar el mapa mental. Y si tú lo tienes bien, el mapa mental así contrametido, todos los datos adicionales que tú sepas,
que te vuelven un mejor médico, te viene la fase 1, tus flashcards de fase 1, tus comentarios de preguntas, reconocimiento, porque ya sé cómo eran las preguntas en diferentes años en la fase 2, y tu reconocimiento aterrizado con un buen esquema para la fase 3. Entonces, definitivamente es mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta. Y esto repásalo todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Ya? De eso se trata, poder aterrizar estos conceptos.